Muy bien, entonces hoy vamos a trabajar canales abiertos, es decir, son aquellos sistemas de conducción que no trabajan a presión, sino que están a la gravedad o a flujo libre. Vamos a destacar unos temas importantes dentro del contenido temático que son elementos geométricos de un canal, energía específica, fuerza específica, flujo crítico y uniforme, flujo rápidamente variado y flujo gradualmente variado. Bien, entonces vamos a iniciar con la definición de qué es un canal. Entonces es esa construcción, pueden ser también naturales, pero son todos aquellos estructuras, todos aquellos sistemas que nos permiten la conducción de flujos en contacto con la gravedad, es decir, donde no se trabaja el sistema a presión, a tubo lleno o un conducto cerrado, digamos que parcialmente o totalmente cubierto, sino que aquí lo que estamos trabajando es un flujo que está al aire libre, que está continuamente expuesto a la gravedad, es decir, que está sin presión. Algunos elementos importantes que hay que considerar: el área, el perímetro mojado. Y bueno, aquí cuando decimos perímetro mojado quiere decir que únicamente vamos a tener en cuenta el perímetro de lo que está en contacto con el flujo, ¿sí? Con el fluido. El radio hidráulico, de igual manera, siempre vamos a tener en cuenta las dimensiones del canal que están en contacto con el fluido. Ancho superficial: el ancho superficial es el ancho de la parte superior. El radio hidráulico es el área sobre el perímetro, que el área, pues estaríamos hablando de la base por la altura del canal. El perímetro mojado, pues estaríamos hablando de sus dos lados por su base. Y la profundidad hidráulica, que estamos hablando pues de la lámina de agua o calado, también suele llamarse. De todos modos, aquí pues hay unas tablas ya definidas para poder hallar esas secciones que son importantes. Dentro de los canales más usuales, ya habíamos hablado, pues entonces está el rectángulo del trapezoidal, que generalmente son usados para cuando vamos a llevar una buena cantidad de flujo, el trapezoidal mucho más que el rectangular, y el triangular, que se usa sobre todo en cunetas, pero pues ya me transporta un flujo reducido, ¿de acuerdo? Además, por el tema del sistema constructivo, son mucho mejor los canales trapezoidales y los canales rectangulares. Ya acá en círculo pues podemos hablar de alcantarillas, por ejemplo, 24-36 pulgadas, muy usuales. Tenemos también parábolas, rectángulos con esquinas redondeadas, triángulos con fondos redondeados, que son menos comunes. Lo mismo vuelvo a decir, por las condiciones de la construcción tan complicadas, por decirlo así. Y bueno, transportarían de pronto más que una sección de estas que tenemos aquí en la parte superior. Pero pues no hay que descartarlos, y aquí están las condiciones en las que podemos trabajar esas secciones hidráulicas. Dentro de las secciones hidráulicas entonces están el área, el perímetro mojado, ya habíamos hablado, el radio hidráulico, que es el área sobre el perímetro, aquí está, el ancho superficial, la profundidad hidráulica, y acá tenemos un factor de sección, que es una relación, ¿ya?, que hay entre el fondo del canal y el área del canal. El número de Freud. Bueno, el número de Freud es una condición muy importante de diseño. A través del número de Freud nosotros sabemos si el flujo es crítico, subcrítico, supercrítico, y pues es re importante porque nos permite saber si nosotros podemos diseñar o no en esas condiciones del flujo. ¿Sí? Si nosotros tenemos un flujo crítico, quiere decir que no es una buena condición de diseño. ¿Por qué? Porque es una condición transicional. No sabemos el comportamiento del flujo. ¿Qué me indica un flujo subcrítico? Un flujo subcrítico me indica un flujo lento, un flujo tranquilo, mientras que el flujo supercrítico me indica un flujo más rápido. De pronto aquellos
conducciones que consideran fluidos que son menos viscosos, ya unas velocidades mayores, mientras que el flujo subcrítico es todo lo opuesto de ese supercrítico. Y ya el flujo crítico pues no está bien definido, ¿cierto? Se encuentra ahí como en un punto intermedio de esos dos, por eso no es una buena condición de diseño. Dice que el número de Freud es la relación entre las fuerzas inerciales y gravitacionales. La ecuación pues está dada por la velocidad media sobre la raíz de la gravedad por D, que sería la profundidad hidráulica, ¿sí? O el tirante o el canal el tirante o la lámina de agua del canal. Entonces, uno de los conceptos más importantes es la energía específica y lo estaríamos trabajando igual que lo trabajamos en sistemas de tuberías a presión, solo que aquí ya pierde importancia la presión y en cambio tenemos la lámina de agua. Es decir, vamos a tener en cuenta la posición, la lámina de agua y la energía cinética, muy importante, la velocidad al cuadrado sobre 2g, que ustedes saben que es esa energía adquirida por el flujo cuando está en movimiento, ¿sí? Bueno, hay que hacer acá un paréntesis, hay que decir que cuando mayor es la pendiente, pues es preciso corregir la energía de la velocidad o es preciso corregir la lámina de agua, ¿no? Porque si no está sobre una línea totalmente horizontal o pendientes mínimas entre el 1 y el 2%, hay que considerar ese ángulo de inclinación para poder calcular esa energía específica. Aquí tenemos entonces el coeficiente de Coriolis. El coeficiente de Coriolis es una relación o un factor que me permite corregir la velocidad, ¿sí? Porque es necesario corregir la velocidad debido a la pendiente que tiene el flujo, ¿sí? Entonces, al haber variaciones en la pendiente, pues la velocidad en todos los tramos no es la misma. Cuando hablábamos de sistemas de tuberías a presión, pues nosotros ya habíamos hablado que cuando estábamos en el fondo del canal, pues era diferente a cuando estábamos en el fondo de la tubería, perdón, era diferente a cuando estábamos en el centro, ¿sí? Entonces, cuando estamos pegados al contorno de la tubería, nosotros tenemos velocidades menores por efecto de la fricción, mientras que cuando estamos en el eje de la tubería tenemos velocidades mayores. Lo mismo pasa en los canales, cuando estamos en el fondo del canal, pues entonces tenemos velocidades menores y cuando estamos en la superficie, pues tenemos velocidades mayores. Ahora bien, si nosotros tenemos variaciones de la sección, si tenemos variaciones en la pendiente, pues vamos a tener correcciones de esa velocidad. Es decir, si tú tienes en un mismo tramo diferentes secciones o formas del canal, eso genera diferentes láminas de agua, pues hay que generar un coeficiente de Coriolis que es una corrección de esa velocidad. Entonces habrá que hacer una relación entre las velocidades que se tienen por el área y entre la velocidad, digamos que media, por esa área total, ¿de acuerdo? Entonces hay que calcular un coeficiente de Coriolis de acuerdo a lo que está establecido. Generalmente tenemos estos rangos de 1.10 a 1.20 cuando estamos hablando de canales regulares. En corrientes naturales, pues entonces de 1.15 a 1.50, y así tenemos pues para ríos bajo cubiertas de hielo, valles de ríos inundados, que son valores que están pues ahí referenciados bibliográficamente. Bueno, tenemos pendientes bajitas, entonces podemos considerar un coeficiente de Coriolis igual a 1, ¿sí? Generalmente pues es lo que se hace, nosotros no buscamos tener pues un canal con mucha pendiente, eso genera también efectos en los costos de la obra y en las actividades o en la operación del proyecto, entonces pues se tiende y no es necesario.
para conducciones de flujo en sistemas de riego o conducciones de flujo para evacuar caudales altas pendientes. Entonces, por lo general, se manejan pendientes mínimas. En esos casos trabajaremos un coeficiente de Coriolis, un factor de corrección igual a 1. Entonces seguimos hablando de la energía específica y aquí pues les muestro cuando nosotros tenemos un tirante con una pendiente importante, entonces lo que debemos hacer es corregir ese tirante y lo vamos a corregir con el ángulo de la pendiente. Entonces acá pues está el ángulo relacionado con la pendiente, ¿cierto? Y vamos a multiplicar ese ángulo, ¿cierto? O el coseno de ese ángulo más bien por el tirante para tener esa lámina de agua corregida, que va a ser uno de los parámetros que voy a tener en cuenta en mi energía específica. Mi posición, obviamente como siempre, y la energía cinética, que la energía cinética pues va a ser dada por la velocidad, que la velocidad va a estar relacionada con el caudal, ¿cierto? Y con el área de la sección del canal sobre 2 veces la gravedad. Cuando tenemos pendientes muy pequeñas, pues entonces simplemente vamos a obviar ese coseno y vamos a tener la lámina de agua tal como la conocemos, digamos que de manera normal al fondo del canal. Entonces pues acá la energía va a estar dada por la posición, el tirante y la energía cinética, ¿sí? Si no cambia, si no hay cambios en la posición, pues obviamente Z va a ser igual a 0 y solamente vamos a tener para el cálculo de la energía Y más velocidad al cuadrado sobre 2G, es decir, el tirante de la lámina de agua y la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto lo podemos colocar en términos de caudal. Generalmente trabajamos el caudal unitario para determinar el flujo crítico y para poder relacionarlo con la fuerza específica en las gráficas. Entonces, calculamos la profundidad crítica y la energía específica por caudal unitario y eso nos permite establecer una relación entre energía específica y fuerza específica, siempre trabajándola con el caudal unitario. Y aquí pues la energía, pues ya saben ustedes cómo quedaría en términos de caudal, velocidad caudal sobre área, entonces simplemente vamos a reemplazar. Esta es la curva de la que les estaba hablando. Entonces una curva donde se relaciona la energía y la profundidad de la lámina de agua en el canal. Básicamente acá vamos a calcular la energía por caudal unitario o por ancho de base, ¿sí? Teniendo en cuenta una base de 1 metro específicamente, calculamos esa energía y lo relacionamos con el tirante y vamos a obtener esta gráfica, ¿sí? En este punto pues vamos a obtener que la energía entre sea mayor, ¿sí? Entre que tengamos mayor energía, pues eso va a generar una relación con la profundidad en cuanto a si el flujo es subcrítico o supercrítico. Entonces, una menor energía se va a obtener para un mayor tirante y una mayor energía se va a obtener para un menor tirante. Eso nos da qué condición. Si yo tengo menor energía, pues mi flujo es subcrítico, y si tengo mayor energía, mi flujo va a ser supercrítico. Y para los canales rectangulares, pues voy a tener un flujo crítico, ahí intersecto con un ángulo de 45 grados entre esa gráfica que se ha formado. Vuelvo y les repito, esa gráfica de energía específica básicamente se desarrolla cuando yo tengo un caudal unitario. Supongamos que si yo tengo un caudal de 10 litros por segundo, ese caudal lo voy a empezar a trabajar para unos tirantes específicos diferentes, por ejemplo 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 1.04, ¿cierto? Y voy a obtener mi energía. Fíjense cómo los valores de la energía van variando. Acá simplemente tengo la ecuación de la energía, que es la velocidad al cuadrado sobre 2G más el tirante, ¿sí? Aquí pues la velocidad está calculada de este caudal sobre el área, ¿sí? Y acá el área pues básicamente va a ser el caudal sobre esa
tirante que yo voy a tener, ¿cierto? El caudal sobre el tirante va a ser mi velocidad porque pues va a ser caudal sobre área y estoy trabajando el área por unidad de ancho, o sea, a 1 metro, ¿sí? Entonces ahí tengo mi velocidad, esa velocidad es la que coloco acá y entonces mi energía está dada por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 veces la gravedad más el y. De esa manera pues entonces calculo el tirante con mi energía y grafico. Y esta es la energía pues de la que estoy hablando en este caso, ¿sí? Donde relaciono la energía con el tirante y obtengo pues cada una de esas profundidades, ¿sí? Para una energía, un tirante específico. Muy bien. Entonces digamos que ese es un elemento muy importante a la hora de calcular o de desarrollar diseños de canales. Bien, entonces aquí están dadas las ecuaciones de energía, entonces tendríamos el tirante más la velocidad cuadrada sobre 2G, nuestro gráfico variando esas profundidades hidráulicas para un caudal unitario o un caudal por unidad de base y la relación entre subcrítico y supercrítico para esas condiciones del canal. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a trabajar también acerca de la fuerza específica. ¿Qué es la fuerza específica? Es el movimiento que tiene el flujo. Lo llamamos el momento, momentum, van a encontrar en otros libros, pero realmente pues es el movimiento que va a tener el flujo en un tramo de canal específico y está muy relacionado con la velocidad del flujo. Entonces, tiene que ver con la fuerza o con el movimiento que pasa a través de una sección del canal por unidad de tiempo. Igual que con la velocidad, aquí tenemos un factor de corrección dependiendo de esas variaciones de las velocidades, de los cambios de la sección. Se llama el coeficiente Ibusines o el coeficiente del movimiento. También tenemos para poder calcular esa fuerza específica el peso unitario del agua, la velocidad y la gravedad. Porque sea esa fuerza específica está asociada con la segunda ley del movimiento y es digamos que el efecto que genera el agua o el peso específico del fluido o el empuje sobre los canales que también permiten que se genere un movimiento. Y entonces está relacionado con qué, con una presión o con un empuje, con el peso específico de la sustancia básicamente, con la velocidad que se adquiere una vez se pone el fluido en movimiento, con un sistema inercial obviamente, una relación de fuerzas, ¿cierto? Con la fuerza de rozamiento, esta fuerza que genera un efecto inverso a ese movimiento y la normal que básicamente pues está o su componente que siempre se contempla en la sumatoria de fuerzas o en el equilibrio de un sistema. Entonces tendríamos ahí la diferencia de presiones, el peso que está relacionado con el peso específico de la sustancia por seno de teta porque estamos hablando de una componente y estas fuerzas viscosas que son las que se generan por fricción del flujo de las partículas que componen el flujo con el contorno del canal. Finalmente, pues eso lo vamos a asociar con la velocidad, que va a estar corregida por el coeficiente de movimiento, el caudal, el peso y la gravedad. Quedando entonces con la siguiente ecuación, que la fuerza específica es igual al caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área 1, es decir, el área inicial en el punto 1, más z, que va a ser la altura al centro de gravedad, por el área. La altura del centro de gravedad pues está asociada a donde se aplica el empuje o a donde se aplica esa fuerza básicamente en toda la sección del canal. Entonces también tenemos unos rangos, vuelvo y les digo, es una relación de la velocidad con el área. Si yo tengo diferentes secciones, pues obviamente se va a generar
un coeficiente de bucines, porque pues modificar la sección transversal del canal pues me genera variaciones de velocidad. Entonces voy a relacionar esa velocidad con las áreas y realmente pues es un factor sobre esa sumatoria de áreas con la velocidad. Entonces habrá que calcularlo si tenemos unos cambios importantes en la sección o en la pendiente, o de lo contrario pues podemos determinarlo como 1. Acá están entonces las ecuaciones para corregir o para hallar el coeficiente de Coriolis, el coeficiente de Bucines, para corregir esa velocidad. Entonces relación de área, cada una de las áreas por su velocidad al cubo cuando calculo el coeficiente de Coriolis, sobre esa velocidad al cubo por la sumatoria de las áreas, o cuando calculo el coeficiente de Bucines, pues entonces tengo el área por la velocidad al cuadrado relacionado con la sumatoria de las áreas por la velocidad media al cuadrado. Que el coeficiente de Bucines pues lo relaciono con la fuerza y el coeficiente de Coriolis lo relaciono con la energía, y básicamente pues es un factor de corrección con la velocidad, ¿cierto? Aquí pues lo vimos nosotros en esta ecuación corrigiendo estas velocidades, ¿cierto? Relacionadas en esta ecuación cuando yo calculo o ingreso la velocidad, pues el efecto que se genera. Bien. La gráfica de fuerza específica también muy importante, entonces lo que hacemos es calcular ese momento o esa fuerza específica teniendo en cuenta un caudal por unidad de ancho, es decir, con el ancho de 1 metro, y relacionarla con el tirante. Entonces vamos a empezar para construir el gráfico al calcular el caudal por unidad del ancho sobre la gravedad por el área transversal del canal más la altura del centro de gravedad dependiendo de la lámina de agua que tenga y dependiendo de la sección que yo tenga. Si tengo una sección cuadrada, pues entonces cuál es mi altura al centro de gravedad, h medios, pero ya si tengo una sección trapezoidal, pues entonces tendré que hallar una altura al centro de gravedad compuesta por el área. Muy bien, puedo asociar en una sola gráfica tanto la energía específica como la fuerza específica. Voy a encontrar una gráfica parecida a la de la energía específica y las puedo colocar en una sola. Esta va a ser mi sección del canal y aquí estoy graficando energía específica y fuerza específica. Y acá el centroide, si ven lo que les decía, o la altura al centro de gravedad. Muy bien, entonces vamos a tener una condición muy importante para diseñar, que es el flujo crítico. Entonces recuerden que la condición del flujo crítico no es ideal, pero entonces debo chequearla o tenerla en cuenta para no considerarla dentro de mi diseño, ¿cierto? El flujo crítico es donde tenemos esa energía mínima, ¿sí? O una condición inestable. Dice que el flujo crítico presenta una combinación de fuerzas inerciales y gravitacionales que lo hacen inestable, convirtiéndolo de cierta manera en un estado intermedio y cambiante entre el flujo subcrítico y el flujo supercrítico. Entonces no sabemos cuál es la condición finalmente con la que se va a comportar ese canal. Debido a esto, pues no es aceptable que nosotros diseñemos en esta condición de flujo crítico. Entonces, tanto así que la energía específica es mínima para ese caudal, pero ese caudal puede llegar a ser máximo para esa energía específica, una condición inestable. Y la fuerza específica igual es mínima, igual que la energía específica, para ese mismo caudal. ¿Cómo podemos determinar el flujo crítico? Podemos relacionarlo con la altura de la velocidad, es decir, velocidad al cuadrado sobre 2g, ¿cierto? En un canal de baja pendiente. El flujo crítico pues es cuando tenemos un flow igual a 1, ¿cierto? Y generalmente lo trabajamos
con baja pendiente, y en este caso decimos que la velocidad media es igual a la celeridad de las ondas. Entonces, ¿cuál es la celeridad de las ondas? Pues por acá tenemos la ecuación de celeridad, que es raíz de g por y. En el caso en que estas dos sean iguales, pero en sentidos contrarios, puede llegar a ocurrir un resalto hidráulico, ¿sí? Si tenemos la misma dirección, entonces lo que vamos a hacer es calcular una velocidad compuesta que vamos a llamar velocidad total, es decir, la velocidad más media más la celeridad, ¿de acuerdo? Cuando la velocidad es menor a la celeridad, entonces decimos que el régimen del flujo es subcrítico, y si la velocidad es mayor a la celeridad, entonces decimos que el flujo es supercrítico. ¿Cómo podemos calcular entonces el flujo crítico? Pues el Freud ya lo conocemos, que es la velocidad sobre raíz de g por d, siendo d el tirante y b la velocidad media. O también lo podemos calcular a través de cartas de diseño. Entonces, cuando hablamos del método algebraico, pues estaremos diciendo que la altura de la velocidad es igual a d medios. Si esto se cumple, es decir, que este tirante dividido en 2 sea igual a la altura de la velocidad, hemos calculado el flujo crítico. Entonces aquí lo que tenemos, o lo que debemos tener básicamente es el caudal, que para el caso de este ejercicio va a ser un caudal de 10 litros por segundo. Vamos a tener el ancho del canal de 1 metro, vamos a trabajar un caudal unitario por una altura que desconozco, porque quiero conocer cuál es la profundidad crítica. Entonces, como tenemos un caudal de 10 litros por segundo, entonces voy a decir que mi velocidad pues va a ser el caudal sobre el área por 2 veces la gravedad, igual a Archimedes. Y voy a calcular de esa manera la profundidad crítica. En este caso mi profundidad crítica va a ser 0.0217 metros. Esto es en unidad de metros. Siempre que yo calcule la profundidad mínima, entonces voy a tener la energía mínima. Cuando yo entonces empiezo a reemplazar esa profundidad en la ecuación del flujo crítico, pues debo tener un Freud igual a 1. Para este caso obtuve 0.998, básicamente lo mismo. De pronto por acá se pierden un poquito los decimales. Y para el método gráfico básicamente vamos a calcular un factor z. Ese factor z va a ser igual al caudal sobre raíz de la gravedad. Ese es el dato con el que vamos a entrar a la gráfica. Este factor lo dividimos entre la base a la 2.5, eso nos dio 0.0319. Entonces ese es el dato de entrada. Tenemos una gráfica. Estas gráficas las pueden conseguir en los libros de canales. Por acá entraríamos si el canal fuera circular, y por aquí vamos a entrar porque nuestro canal es trapezoidal o rectangular. Para cuando es rectangular vamos a utilizar esta línea acá porque tenemos un factor de sección igual a 0, pero si ya es trapezoidal, pues obviamente vamos a tener la relación de una pendiente del talud, que puede ser 0.5, 1, 1.5. Este es el valor, el factor de la sección, mírenlo acá, 1 sobre z. Este sería mi z, que sería como, acuérdense que la relación de pendiente es distancia vertical sobre distancia, es distancia vertical sobre distancia horizontal. Entonces tendríamos un z que se referiría no a la pendiente longitudinal, sino a la pendiente del talud. Como en este caso pues estoy trabajando con un canal rectangular, es decir, no tengo ese z, sino que z es 0, entonces voy a entrar a buscar mi valor por acá arriba, ingreso, ¿cierto?, a la gráfica dependiendo del valor que tenga. El valor que yo tenía era de 0.0319, o sea que estoy muy acá, 0.00. Si esto es una gráfica logarítmica, 0.0319, donde corta, pues voy a tener mi y, y ese y pues de una vez no va a ser como la profundidad crítica, sino que es una relación de y sobre la base. En este caso para mí sí, porque yo tengo una base unitaria, o sea, por unidad de metro, ¿ya? Entonces en este caso sí me va a dar exactamente el dato de entrada. Si no, tendría que multiplicarlo por la base para hallar mi profundidad crítica. En este caso pues me da 0.022. Entonces
por el método gráfico o por el método algebraico, pues me debe dar el mismo valor. Entonces con eso ya hallaría la profundidad crítica. Bueno, entonces acá tenemos un ejercicio, pero ya vamos a hacer la variación por un canal trapezoidal que ustedes pueden resolver. ¿Sí? Básicamente pues es eso. Tenemos también, pues si no es crítica la condición, pues tendría que calcular con un flujo uniforme. El flujo uniforme es para cuando nosotros tenemos unas condiciones dependiente de la línea de energía, dependiente del agua y pendiente del canal, iguales, constantes, que se mantienen siempre. Eso es un flujo uniforme, es decir, no va a tener cambios en la sección del canal, por ejemplo, porque eso me genera resaltos hidráulicos. Para eso, entonces el cálculo de mi velocidad, tengo también dos tipos de cálculos, el método algebraico, el método de la carta de diseño. Mi velocidad la voy a calcular con la ecuación de Chesi, y donde tengo un factor que es C, que es el factor de resistencia al flujo, que puedo calcular a través de varios autores, Kucher, Manning, Bassin, Powell. Nosotros vamos a utilizar a Manning. Eso pues haría que nuestra ecuación tuviera la necesidad de asociarse a un factor de Manning, que en este caso es N, que depende del material. Una vez definido eso, pues entonces ya podemos recalcular una ecuación, y sería 1 sobre n radio hidráulico a la 2/3 pendiente a la 1/2, que es como queda la ecuación de velocidad de Chesi combinada con la de Manning. Debemos conocer la pendiente, si no, pues habrá alguna forma de hallarla en el ejercicio. Tenemos la base de 1 metro y el caudal de 10 litros por segundo. Utilizamos la ecuación dejando siempre la profundidad como incógnita y hallamos la profundidad normal. También podemos hallarlo a través del método gráfico. Acá vamos a entrar con n, que va a ser el coeficiente de Manning, el caudal, la pendiente 1/2 y la base a la 8/3. Ese va a ser nuestro dato de entrada. Nuestro dato de entrada da .001, ingreso a la gráfica. También, como les acabé de indicar en el ejercicio anterior, por la parte de abajo, en este caso que es donde tengo el canal trapezoidal, entro con el valor que me dio este factor, .001, entro por abajo, ¿cierto? Entonces sería por acá, corta, donde da esta línea que me asocia con un canal rectangular, y hallo mi profundidad normal, ¿sí? Que es como la condición que yo quiero. En mi profundidad normal, pues me está dando 0.015. También es una relación contra la base, pero pues como mi base es unitaria por 1 metro, pues entonces voy a obtener el mismo resultado. Ahí entonces estaría yo trabajando flujo crítico y flujo uniforme.